Generalmente, o sea, cuando hablamos de un colapso total, de alguien que toca fondo en la vida, la imagen mental que tenemos es casi siempre súper catastrófica. Sí, claro. Es como, no sé, visualizar un edificio que se derrumba en cámara lenta. Exacto. O sea, hay polvo, hay escombros, las alarmas suenan y pues la ruina es absolutamente evidente para cualquier persona que pase por la calle. Totalmente. Siempre pensamos en estructuras cediendo bajo el peso del fracaso, deudas acumuladas, relaciones rotas, básicamente una caída visible y muy dolorosa. Pero a ver, revisando los documentos para nuestra inmersión profunda de hoy, queda clarísimo que ese mapa mental a veces, bueno, no sirve de absolutamente nada. 100% de acuerdo. Porque fíjate, estamos frente a un escenario donde el quiebre emocional e intelectual de una persona no ocurre en la miseria, sino, sorprendentemente, en el momento de mayor éxito comercial imaginable. Y eso es exactamente lo que le ocurre a un pescador que estaba exhausto hace, ¿qué? ¿Un par de milenios? Así es. Y para quienes nos escuchan, hoy estamos desglosando una pila de fuentes fascinante. Tenemos transcripciones de audios, notas de estudios súper detalladas y una imagen de un texto interlineal griego-español sobre un pasaje clásico. Sí, el relato de Lucas capítulo 5. Ese mero. Y nuestra misión aquí no es simplemente repasar una historia antigua, para nada, sino entender una transformación psicológica brutal. Queremos ver cómo se redefine la identidad de una persona. Claro, porque los textos que estamos analizando ofrecen un plano, digamos, sumamente detallado sobre cómo cambia la percepción humana ante eventos inexplicables. Total. Nos dan las claves para entender cómo alguien pasa de estar fundido por el agotamiento a, bueno, a encontrar un propósito central. Y la tremenda diferencia que existe entre la idea de capturar y la idea de rescatar. Wow, sí, eso de capturar versus rescatar me voló la cabeza en las notas. Y lo más interesante es que la psicología detrás de este cambio de mentalidad es aplicable para cualquier persona independientemente de sus creencias. Así es, no importa el contexto histórico de quien escuche, la mecánica humana es la misma. Ok, vamos a desglosar esto desde el principio porque el contexto inicial lo es todo aquí. Pongámonos un poco en situación con la escena que describen los apuntes. Adelante, situemos la escena. Tenemos a Simón Pedro. Y a ver, él no es un aficionado, o sea, es un profesional del mar, un empresario pesquero de la época, y ha estado toda la noche trabajando. Sí, y las fuentes hacen mucho énfasis en eso, en el cansancio físico extremo. Exacto. Imagínate tirar redes mojadas una y otra vez, jalarlas a mano en la madrugada, con el frío brutal del lago. Y el resultado de todo ese esfuerzo masivo es cero. Absolutamente nada. Un fracaso operativo total. Y justo en medio de esa frustración profunda, entra a la escena este maestro itinerante, Jesús. Ajá. El relato cuenta que él sube a la barca de Pedro para usarla como plataforma, básicamente, y enseñar a la multitud que estaba en la orilla. Sí, hasta ahí todo normal, digamos. Claro. Pero cuando termina su discurso, de la nada, le da una instrucción operativa a este hombre que se supone es el experto en la materia. Le dice que vuelva a remar hacia la parte más profunda del lago, o sea, que bogue mar adentro y que tire las redes de nuevo. A ver, aquí es donde mi cabeza empieza a hacer cortocircuito por completo. O sea, imagino una analogía moderna para que la audiencia lo vea claro. A ver, cuéntame. Piensa en un programador de software de élite que lleva 16 horas seguidas intentando arreglar un error crítico en el código de un banco. Uy, agotamiento mental extremo. Totalmente. Está ojeroso, rodeado de tazas de café frío, con la paciencia al límite y simplemente no logra que el sistema funcione. Sí, está a punto de tirar la computadora por la ventana. Exacto. Y de repente llega alguien de una profesión completamente ajena, digamos un chef, le toca el hombro y le dice, oye, borra todo lo que hiciste y vuelve a tipear exactamente el mismo código que acaba de fallar. Claro, la respuesta lógica y humana sería pedirle a esa persona que salga de la oficina inmediatamente. Como mínimo. Y sin embargo, la respuesta de Pedro, a pesar de su experiencia y su evidente agotamiento, es, bueno, dice, en tu palabra, echaré la red. O sea, actúa en contra de su propio juicio profesional. Sí, y el resultado es tan ridículamente masivo que las redes empiezan a rasgarse por la cantidad de peces. Hasta 2 botes casi se hunden por el peso. Lo cual es una locura. Pero la pregunta que me surge al revisar esta secuencia es sobre el mecanismo del milagro en sí. ¿En qué sentido?
O sea, si la idea era demostrar un poder sobrenatural o simplemente, no sé, proveer alimento, ¿por qué los textos destacan tanto que se le pide a Pedro un nuevo esfuerzo físico en el lugar exacto de su fracaso? Es una excelente pregunta. Digo, hubiera sido infinitamente más fácil hacer que los peces simplemente saltaran a la arena de la playa, ¿no? Ahorrándole el viaje a un tipo que no ha dormido en toda la noche. Claro, pero esa ineficiencia aparente, digamos, es la clave de todo. Al revisar el análisis de nuestras fuentes, se entiende que la orden nunca tuvo el objetivo de solucionar un problema de escasez pesquera. Ok, entonces, ¿de qué se trataba? Llevarlo al agua profunda, al escenario mismo de su derrota reciente, tiene un propósito muy agudo. Básicamente se le está obligando a confrontar su propia limitación frente a algo que desafía todas sus reglas de física y biología. ¡Wow! Se le pide que ponga su fe a trabajar en la frontera exacta donde su capacidad técnica y sus recursos personales ya le mostraron ser, pues, inútiles. O sea, le están desarmando su estructura de conocimiento por completo. Exactamente. Él sabe, porque es su oficio, que a esa hora y bajo esas condiciones no se pesca nada. Y cuando la red se llena, hasta el punto de hundir las embarcaciones, toda su lógica profesional simplemente colapsa. Y ese colapso es vital. El aprendizaje profundo o la transformación genuina rara vez ocurren mientras las defensas intelectuales de una persona se mantienen intactas. Claro, porque uno sigue en sus 13, ¿no? Así es. Mientras uno cree que tiene el control de su entorno, el ego mantiene una postura de autosuficiencia. Lo que documentan estos textos es una demolición controlada de esa autosuficiencia humana. Una demolición controlada. Me encanta esa frase. Sí, y el asombro ante un resultado tan incomprensible es lo que detona la crisis de identidad inmediata en él. Y la reacción de Pedro es totalmente visceral, marcando un quiebre absoluto en la historia. Los apuntes señalan un detalle semántico muy poderoso aquí. Sí, el cambio en cómo se dirige a Jesús. Exacto. Hasta ese momento de la mañana, Pedro lo trataba con un respeto, digamos, algo distante. Lo llamaba maestro. Claro, era alguien a quien valía la pena escuchar un rato. Sí, alguien a quien le cedes la barca, asientes con la cabeza ante sus enseñanzas y luego, pues, vuelves a tus problemas diarios. Tal cual. Pero cuando ve los botes hundiéndose con la pesca, hace algo drástico. Cae de rodillas entre los pescados que se agitan y le cambia el título. Lo llama Señor. Un cambio monumental. Y las palabras que reportan las fuentes son, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. De maestro a señor. O sea, esa transición no es solo un cambio de vocabulario, es la métrica de un terremoto interno. Definitivamente. Él reconoce que ya no está frente a un simple educador, sino ante una autoridad con dominio sobre la realidad natural. Pero a ver, aquí es donde necesito hacer una pausa y plantear un desafío fuerte a esta narrativa emocional. A ver, suéltalo. Porque analizándolo desde fuera, la reacción es completamente ilógica. Pensemos en esto. Pedro acaba de recibir literalmente la mayor ganancia comercial de toda su vida. Sí, un éxito financiero instantáneo. Es un acto de generosidad extrema. Si mañana un inversionista desconocido decide, sin que yo se lo pida, depositar $10 millones en mi cuenta bancaria, mi primera reacción no va a ser tirarme al piso a llorar y gritar, aléjate, soy una persona horrible. Claro, no tendría sentido. Cero. Lo natural sería saltar de alegría, abrazarlo, invitarlo a cenar y tal vez ofrecerle ser socios. Lógico. Entonces, ¿por qué un regalo tan inmenso le genera a este hombre una culpa tan aplastante y un sentido de indignidad? Sobre todo considerando que, al leer el texto, Jesús nunca lo acusa de nada. Es verdad, no hay un solo momento donde lo llame hipócrita o pecador. Exacto. No le echa nada en cara. Es una reacción paradójica, sin duda. Pero la síntesis que hacen las notas de estudio sobre este fenómeno psicológico es brillante. A ver, explícame eso del fenómeno psicológico. Explican que cuando la psicología humana se expone a algo abrumadoramente puro y superior, esa presencia actúa como un espejo implacable. ¿Como un espejo? Sí, piensa en una habitación que ha estado cerrada y a oscuras. Uno puede entrar y pensar que el aire está limpio. Ajá, porque no ves nada raro. Pero si de repente abres una ventana y entra un rayo de sol muy, muy intenso, inmediatamente ves miles de partículas de polvo flotando en el aire. Ah, claro. El rayo de luz no crea el polvo,
y tampoco lo acusa, solo lo revela por puro contraste. Exactamente. La luz evidencia lo que ya estaba ahí, pero no se podía ver. Los audios mencionan una figura teológica aquí, señalando que es la acción interna del Espíritu Santo la que convence de pecado. O sea, no hace falta que alguien te señale con el dedo. No hace falta una acusación verbal o legal externa. Al presenciar un poder que puede reorganizar la naturaleza a su antojo, Pedro se da cuenta de la fragilidad y la insuficiencia de su propia vida. ¡Qué fuerte! Entiende que ha estado viviendo de manera diminuta, confiando únicamente en sus redes desgastadas y en su propio ego. ¡Wow! Y ese es el peso de usar la palabra Señor. Al caer de rodillas, reconoce que esa figura tiene el poder absoluto para sostener su existencia entera. O sea, la provisión, la familia, el futuro, todo queda bajo una nueva administración, por así decirlo. Y ese proceso de vaciamiento es el núcleo de la transformación. El ego tiene que colapsar para que haya espacio. Claro, si estás lleno de ti mismo, no entra nada más. Tal cual. Si un recipiente está completamente lleno, es imposible verterle nada nuevo. Al vaciarse en ese reconocimiento de indignidad, se crea el espacio vacío necesario para que se le asigne un propósito diferente. Y el propósito que se le asigna nos lleva al hallazgo más espectacular de nuestra pila de documentos hoy. Sí, la revelación lingüística. Exacto. Frente a este hombre arrodillado y aterrado, la respuesta que recibe es una frase que se ha vuelto histórica. Todos la hemos escuchado. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. La traducción clásica. Esa es la que todos conocemos. Pero revisando los materiales, me topé con esa captura de pantalla que mencionan las fuentes. Era de un software de análisis lingüístico. ¿Cómo se llamaba la aplicación? Logos Colos. Es una herramienta muy útil para el estudio de textos antiguos. Te permite ver el texto interlineal. Eso, el interlineal, mostrando el manuscrito original en griego con su traducción literal al español justo debajo de cada palabra. Así es. Y yo estaba mirando esa imagen en las notas y me di cuenta de que la traducción no decía simplemente pescar. Había un verbo distinto, algo que rompía por completo con la idea tradicional. ¿Qué es exactamente lo que dice el original griego ahí? El verbo que aparece en el texto original en Lucas 5:10 es zoogroiun. Y lo que revela el análisis interlineal es que no se refiere a la industria pesquera estándar. Ajá. La traducción literal de la frase es estarás a hombres atrapando vivos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque altera todo el paradigma. Totalmente. Pensemos en la dinámica de la pesca física, la que Pedro conoce mejor que nadie. Sacar a un pez de su elemento natural, el agua, significa inevitablemente la muerte de ese animal. Claro, no hay otro final. Lo sacas del lago para consumirlo, para venderlo o para disecarlo. Su destino es la muerte. Si alguien le dice a un trabajador del mar que ahora va a hacer exactamente lo mismo con seres humanos, suena como la premisa de una película de terror. Sí, suena macabro si lo tomas literal desde la pesca tradicional. Pero al conectar este detalle léxico con el panorama general del texto, nos damos cuenta de que la invitación es una inversión total de su oficio. ¿Una inversión total? A ver, explícame más de eso. El llamado no es a capturar para dominar. No se trata de sacar a alguien de su ambiente para destruirlo o aprovecharse de esa persona. Ok. La orden que recibe es utilizar su habilidad de extraer algo de un medio, pero con el propósito diametralmente opuesto. La nueva misión es rescatar. ¿Rescatar? Me encanta el contraste. Es sacar a las personas de un estado que parece ser su entorno natural, pero que en realidad es un estado de muerte o ahogo espiritual, para que puedan empezar a vivir verdaderamente. Es como, a ver si entiendo, como la diferencia entre la flota pesquera comercial y los helicópteros de la Guardia Costera. Exacto. O sea, estás sacando a alguien del mar embravecido, pero no para ponerlo en una lata de atún, sino para darle resucitación cardiopulmonar. Es una analogía perfecta. Y las fuentes hacen un contraste adicional muy revelador para amplificar este punto, fíjate. A ver. Mencionan otro pasaje antiguo, específicamente la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Ahí se utiliza un concepto muy similar sobre cautivar vivo, pero en ese caso se aplica la influencia del mal o de Satanás. Espera, ¿atrapar vivo también se usa para el mal? ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia radica en la intención final de esa captura. El análisis explica que el mal también busca capturar con vida, pero el propósito es mantener a la persona como prisionera, sujeta a una voluntad ajena. Wow, ok. Te mantiene respirando pero encadenado a una adicción, a un miedo o a una forma de vida destructiva. Es un cautiverio literal.
Claro, vives, pero no eres libre. Exacto. En contraste total, el llamado de Sogron que recibe Pedro es para atraer a las personas con el único fin de otorgarles libertad verdadera. ¡Qué locura! O sea, pasar del negocio de la captura por beneficio propio al negocio del rescate para otorgar libertad. El impacto psicológico que debe tener en alguien entender que su trabajo en la tierra ya no se trata de, no sé, apilar bienes de consumo, sino de preservar vidas humanas, tiene que ser monumental. Es un cambio de identidad brutal. Y además, no es un evento aislado, ¿verdad? Porque el análisis gramatical profundiza un poco más en cómo funciona ese verbo. Así es. Los apuntes gramaticales indican que el verbo griego está conjugado de tal forma que implica una acción repetida y continua. Ajá. O sea, no es algo de una sola vez. No se trata de una misión de rescate de fin de semana. La traducción más precisa que sugieren es que se convertirá en alguien que continuamente está atrapando vivos. Describe un estilo de vida constante. Un estilo de vida. Sí. La nueva misión se fusiona con la identidad de la persona de forma permanente. Ya hay una anécdota personal en las transcripciones de los audios que ilustra esta idea de fusionar la identidad previa con el nuevo propósito de una forma de verdad fantástica. Ah, sí. La historia de la abogada. Exacto. Una de las oradoras en los audios contaba una historia sobre su infancia. Decía que desde pequeña era sumamente conflictiva. O sea, siempre estaba argumentando, peleando, defendiendo su punto de vista hasta el cansancio. Un dolor de cabeza para los papás. ¡Total! Y su madre, probablemente a medio camino entre la ironía y el agotamiento, le puso un apodo. La llamaba la defensora de pobres y ausentes. Una etiqueta súper sarcástica para lidiar con un carácter difícil, digamos. Claro, pero lo verdaderamente asombroso es la trayectoria que tomó. Años después, esa niña creció, estudió Derecho y efectivamente se convirtió en abogada. Mira nada más las vueltas de la vida. Y terminó dedicando gran parte de su carrera profesional a trabajar precisamente con personas de escasos recursos, dándoles representación legal. Increíble. Ella utiliza su propia vida para demostrar un principio crucial de estos textos: cómo las inclinaciones naturales, la personalidad e incluso la profesión de alguien no se descartan, sino que reciben una nueva dirección con impacto vital. Eso es un principio de diseño maravilloso. Las notas subrayan una frase contundente sobre esto. Dicen que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Me gusta eso. Toma la materia prima que ya existe y la rediseña. Y esto plantea una pregunta sumamente importante sobre cómo las personas perciben el concepto de vocación o el llamado a un propósito superior. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque, si somos honestos, cuando se habla de aceptar un llamado o, digamos, entregar el control de la vida, la reacción automática de cualquiera dispara todas las alarmas. Sí, el instinto de preservación humana. Exacto. La asociación inmediata de la audiencia, o de quien sea, suele ser pensar en la privación. La gente asume que significa tener que abandonar todo lo que disfrutan, perder autonomía, volverse irrelevantes o básicamente sacrificar la propia voluntad. Claro. ¿Cómo reconcilian estos documentos esa aparente pérdida de control con la promesa de una libertad genuina? Bueno, el miedo a la privación es muy real. El ego humano percibe cualquier cesión de control como una amenaza de muerte, así de simple. Definitivamente. Sin embargo, el argumento central de los expositores en nuestras fuentes es que esa sensación inicial de pérdida es una ilusión temporal. Una ilusión. Sí. Si observamos el patrón tanto en el relato de Pedro como en la anécdota de la abogada, no hay una anulación del individuo. Las herramientas no se destruyen. A ver, explícame eso. La barca, las redes, el conocimiento de las corrientes marinas, la capacidad de trabajar de noche, pues todo eso sigue siendo de Pedro. La capacidad de argumentar e investigar sigue siendo de la abogada. O sea, es decir, no te piden que borres tu currículum ni que cambies de personalidad. Simplemente cambia el objetivo final de esas habilidades. Se produce una transformación radical de la intención. Las habilidades de la persona dejan de estar esclavizadas al mantenimiento de un ego frágil. Claro, ese ego que siempre pida más. Porque como vimos en la noche de pesca, ese ego tarde o temprano se queda sin energía y fracasa, dejando las redes completamente vacías. Totalmente. Cuando las habilidades pasan al servicio de un propósito superior, se elevan a su máximo potencial.
La libertad real, tal como se expone en estos análisis, no consiste en hacer lo que uno quiera en un estado de aislamiento egoísta. Ok. Consiste en ser liberado de las propias limitaciones para poder operar a la capacidad exacta para la cual fuiste diseñado. ¡Wow! Y creo que esta es la idea de mayor valor para quienes nos están escuchando en este análisis, sea cual sea su campo de acción. Sin duda. La verdadera vocación no significa desechar el talento natural o los años de estudio. La invitación es permitir que esa misma habilidad deje de usarse únicamente para capturar beneficios transaccionales que, seamos sinceros, eventualmente desaparecen. Así es. Y empiece a usarse para Sogron, para atrapar vivos, para rescatar, influir y generar un impacto duradero en el entorno. Es como, una actualización de software para el alma. El vehículo sigue siendo el mismo, pero el destino cambia por completo. Es dar el salto de una mentalidad de supervivencia y extracción a una mentalidad de rescate y trascendencia. ¿Qué viaje tan intenso hemos dado a través de esta pila de documentos hoy? Hemos desglosado cómo el cansancio físico y el fracaso profesional preparan el terreno de la mente humana, rompiendo la lógica y el orgullo intelectual. Y analizamos el choque profundo que ocurre cuando un milagro abrumador actúa como un espejo. Sí, provocando el colapso del ego y el paso decisivo de reconocer a un maestro ocasional como un señor absoluto. Y finalmente, desentrañamos el brillante secreto detrás del griego antiguo, donde la idea de usar redes no es atrapar para consumir y destruir. Exacto, sino rescatar de las profundidades para otorgar una libertad verdadera. Un rediseño completo de lo que significa el éxito. Totalmente de acuerdo. Pero, a ver, antes de terminar nuestra sesión de hoy, hay un detalle en las últimas líneas del texto de Lucas que apenas se menciona en las notas, pero que es, digamos, la pieza final de este rompecabezas. Es un pensamiento sumamente provocativo que queremos dejar sobre la mesa para la audiencia. Así, la escena final. El relato concluye diciendo que, una vez que llevaron las embarcaciones a tierra, esas barcas que apenas flotaban por la cantidad incalculable de peces, dejándolo todo, le siguieron. Es la imagen que cierra toda esta narrativa. Dejan todo ahí tirado. Y es una ironía fascinante y, la verdad, algo desconcertante cuando uno lo piensa. Nos hace cuestionarnos lo siguiente. ¿Por qué fue exactamente en el momento de alcanzar el éxito material y profesional más abrumador de toda su existencia esa pesca milagrosa con la que cualquier profesional del mar soñaría para retirarse en paz? Sí, el sueño de cualquiera. ¿Por qué en ese preciso instante fue que Pedro estuvo por primera vez en su vida completamente listo para soltar su red en la orilla y alejarse de ella para siempre? Es una paradoja tremenda que desafía todo lo que la cultura moderna nos enseña sobre llegar a la cima. Definitivamente es algo para pensar a profundidad. A veces conseguir todo lo que queríamos es el último golpe necesario para entender que debíamos buscar algo completamente distinto. Sigan analizando la información que consumen y fíjense bien con qué propósito están lanzando sus propias redes. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta luego. Cuídense mucho.